bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets. Hoy me complace mucho tener a una invitada que considero una heroína y una mujer que a todos nos ha enseñado en Colombia qué significa la guerra y cómo hacer la paz. Luz Marina Bernal, dirigente del grupo de las Madres de Soacha, una mujer que ha sufrido la violencia en carne propia y que hoy nos viene a contar qué pasa en Colombia desde el lado, quizás, de los que tienen la verdad más importante, que son las víctimas. Luz Marina, bienvenida a este programa. Gracias, muy amable por la invitación. Quiero comenzar preguntándole cómo es después de los años y de ver que no sucede quizás con la prontitud y con la celeridad que debiera ser en cualquier caso de violencia. La justicia no llega. ¿Cómo es vivir en Colombia, en un país en donde la justicia no llega? Bueno, realmente en Colombia es muy triste, sabiendo que es un país de leyes, pero nos preguntamos las leyes para quién. Y vemos tristemente que dentro de los procesos que se han llevado a lo largo y ancho de la historia colombiana, no ha habido una celeridad de verdad y de justicia, donde ha habido más bien revictimización, ha habido dilación en los procesos y esto para nosotros es muy triste. Vemos, por ejemplo, el caso del Palacio de Justicia, después de tantos años, es que ahora medio la Corte Internacional ha tomado cartas en el asunto. Respecto a las ejecuciones extrajudiciales, es muy triste ver que los jueces han sido permisivos a la dilación de los procesos, pero también los abogados que representan a las fuerzas públicas dilatan mucho también el proceso y de esta manera utilizan estos argumentos para el desgaste tanto físico como psicológico de las víctimas, pero pues la pérdida de un hijo es muy dolorosa y por más dilación que hay en los procesos, no permitimos que esto quede en la impunidad y ahí vamos con grandes dificultades luchando, porque luchar contra un Estado, contra un gobierno y contra las fuerzas militares no es fácil, no es fácil, entonces ahí vamos. ¿Cómo ha sido este gobierno del presidente Iván Duque frente a las víctimas? ¿Cómo podemos calificar y cómo podemos analizar cómo ha sido este gobierno frente a las víctimas? Este gobierno ha sido frío, indolente, indiferente a una problemática que tenemos, ya que podemos observar que ha habido una continuidad de violaciones a los derechos humanos desde que él tomó la presidencia y ahora con el COVID-19, en este confinamiento en el que estamos viviendo, el asesinato de líderes y lideresas sociales ha sido masivo, más desapariciones forzadas y más ejecuciones extrajudiciales o crímenes de Estado. Y esto eh, para nosotros es muy triste porque el señor presidente no se ha pronunciado respecto a estos casos y hemos tenido que acudir a las cortes internacionales donde podemos invitarlos a que haya una veeduría respecto a este caso que está pasando en Colombia y sobre todo porque los acuerdos de paz se rompieron y realmente no se ha cumplido absolutamente nada y en las regiones las personas que están luchando para sobrevivir están siendo golpeadas por la fuerza pública. Hay algo que cuando uno piensa en el caso de los llamados falsos positivos por la prensa tradicional, que yo quisiera que aquí de una vez usted nos contara por qué ese nombre y por qué, si ese nombre es el adecuado para llamar a estos asesinatos extrajudiciales, asesinatos de civiles y de gente indefensa, si ese es el nombre correcto, porque es el nombre que se ha oficializado, pero yo siento que no es el nombre, pero creo que la persona adecuada para analizar y contarnos eso es usted.
Bueno, la palabra falso positivo sale de una entrevista que le hacen en el 2008, en septiembre del 2008, a Juan Manuel Santos, donde le preguntan, señor ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ¿usted qué piensa del caso Soacha? Y él responde, esperamos que sean positivos y no falsos positivos. Los medios de comunicación apresuradamente toman la decisión de acomodarnos ese nombre, las madres de Soacha de los falsos positivos, y de esta manera es que somos reconocidas a nivel nacional e internacionalmente. Pero yo diría más bien que son crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad cometidas por las Fuerzas Armadas de Colombia. En Colombia no existe la pena de muerte, pero lamentablemente las fuerzas estatales colombianas sí lo practican. Se supone que tanto el ejército como la policía, el ESMAD, el IMPEC, la Fuerza Aérea, la Marina, la Caballería, juran salvaguardar y proteger la vida del ciudadano colombiano, pero ellos son los que están exterminando a los jóvenes del futuro, a los jóvenes colombianos, y pienso yo también que en Colombia no es pecado ser pobre, pero lamentablemente esta práctica de falso positivo ha venido sucediendo a lo largo y ancho del país con personas campesinas, indígenas, afros, raizales, palenqueras, y ahora pues hay una continuidad acá en el municipio de Soacha, la desaparición de los jóvenes y son hijos de mujeres cabeza de hogar y sobre todo de familias de muy bajos recursos. Esto es una práctica, una política sistemática que viene sucediendo, pero la palabra sale de la boca del señor Juan Manuel Santos en el 2008. A pesar de que la imagen internacional de Juan Manuel Santos quedó muy legitimada por el proceso de paz y por supuesto que a Colombia para su segundo mandato, incluso la izquierda, los centros de izquierda y las izquierdas, inclusive Gustavo Petro, inclusive otros, lo apoyaron. Uno se pregunta, Luz Marina, ¿por qué? ¿Cómo se debería recordar a Juan Manuel Santos pensando que él era ministro de Defensa cuando ocurrió esta situación? ¿Cómo cree usted, cómo Colombia ve la historia reciente y pues el papel de Juan Manuel Santos en esa historia? Bueno, yo creo que en la primera vuelta o en su primer mandato, él ganó, claro, pero nosotros estábamos presionando para que tanto el señor Álvaro Uribe Vélez como Juan Manuel Santos fueran investigados sobre lo que estaba sucediendo, pero lamentablemente no fue así. Él entró con pie derecho creando la ley de víctimas, que la ley de víctimas lamentablemente fue un desastre totalmente. Era como poner una barrera entre la responsabilidad que tenía sobre las ejecuciones extrajudiciales y se olvidó totalmente de esa responsabilidad que él tenía como ministro. Luego hizo la ampliación del fuero penal militar para beneficiar a los altos mandos responsables de estos hechos ocurridos. Y tercero, le juega al proceso de paz donde el país prácticamente se olvidó totalmente de esa responsabilidad que él tenía o que él traía o que él tiene, incluso que tarde o temprano en algún momento tiene que responder por eso. Y pasó el tiempo y en la segunda vuelta lo apoyan por una continuidad del proceso de paz. Pero allí el proceso de paz también fue una mentira, un engaño, un proceso de paz que fue incumplido, que él permitió dejar una puerta abierta para que el señor Álvaro Uribe Vélez desestructurara todo el proceso que se había trabajado durante 5 años, y para nosotros fue muy triste porque rompió los sueños y proyectos de todo un país respecto a ese proceso de paz.
y luego lo postulan para el Premio Nobel de Paz, donde él, con gran dignidad, debió de haber rechazado esa postulación, ese premio, sencillamente por la responsabilidad que tenía tanto del incumplimiento del proceso de paz como la responsabilidad de las ejecuciones extrajudiciales. Y luego entra un presidente que en este momento no está aportando absolutamente para que este proceso de paz o lo que queda de él continúa, y hoy vemos tristemente que está totalmente destruyendo el poco sueño que queda de aquellas personas regionales que eran las más beneficiadas dentro de estos acuerdos. Y la JEP se supone que dentro de los acuerdos de paz se había dicho que no era competente para 5 casos importantes que eran los crímenes de lesa humanidad. Dentro de esos estaban las ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, torturas, genocidios y reclutamiento de menores. Y esto no se ha cumplido porque hoy gozan los militares de gran poder para entrar a la JEP y todos decir lo mismo, que nada nos está aportando a una verdad. Me interesa mucho ese tema, Luz Marina, de la JEP, porque esta acusación y este señalamiento que usted hace de la JEP me parece muy interesante, que puede cambiar, digamos, esa visión que tenemos usualmente de la JEP, de que pues es una corte neutral que está haciendo las cosas, tratando de Ay, avanzar. no. Vale. ¿Me escucha? Que, Luz Marina, ¿nos escucha? sí, señor, pero no sé qué pasó. No, ahí está bien, ahí está bien. Bueno, Ahí sigue hablando que la estamos viendo. Eh, ¿Usted nos escucha? sí, señor. Bueno, continúo. Y usted este señalamiento que dice de la JEP, de que la JEP le abre la puerta a los militares y que esto no está trayendo la verdad y de alguna manera está abriendo la oportunidad para que delitos de lesa humanidad pasen a la JEP, que era algo que no estaba acordado. Cuéntenos más esto, porque creo que la imagen pública que se tiene de la JEP es muy distinta a lo que usted nos está contando y me parece que es muy valioso que usted nos cuente exactamente qué es lo que está sucediendo. Bueno, en los acuerdos de paz, ya que fui una de las personas seleccionadas dentro de las 60 víctimas que tuvimos la posibilidad de llevar los acuerdos a La Habana, de llevar todas aquellas propuestas de más de 9 millones de colombianos, se había dicho que se construía la JEP, la Justicia Especial para la Paz, para poder que las víctimas realmente llegaran a saber la verdad de los hechos ocurridos dentro del conflicto colombiano con las FARC durante esos 54 años. Lamentablemente, eso se incumplió. Se había dicho que dentro de la JEP no se aceptaban crímenes de lesa humanidad. Eso era un hecho definitivo. Pero Juan Manuel Santos, al no firmar el proceso de paz tal cual se había, digamos, llegado el acuerdo en La Habana, y dejó una puerta totalmente abierta donde el señor Álvaro Uribe Vélez empezó a desestructurar todo aquello que se había trabajado, y incluso hoy vemos con gran celeridad de que quieren acabar la JEP, y le han hecho varias reformas a la JEP, le han hecho varias reformas al proceso de paz que se llevó en La Habana, y hoy la JEP le ha abierto la puerta a los militares responsables de las ejecuciones extrajudiciales, responsables de muchas violaciones a los derechos humanos, donde tengo que decir que en mi caso, después de que la justicia ordinaria jugó un papel fundamental en la condena de 6 militares, los 6 militares que asesinaron a mi hijo, que hay un mayor, un teniente, un cabo segundo y 3 soldados profesionales. Hoy esos 6 militares están en la libertad y la JEP
permitió esa libertad, donde no nos avisaron a las familias que cada uno de los militares hoy gozan de plena libertad, que simplemente están esperando que ellos acudan a una versión libre para contar realmente los hechos ocurridos, pero en las audiencias que hemos tenido en la JEP respecto a los hechos ocurridos con nuestros hijos, vemos que todos los militares están bien leccionados para decir lo mismo y es algo que ya sabemos. No están diciendo los nombres de los altos mandos, quién dio realmente la orden. Por eso nosotros, la palabra de quién dio la orden es fundamental para nosotros, pero es una palabra que lamentablemente está siendo censurada, ya está llevada por un juez que nos quiere definitivamente negar la oportunidad de continuar la memoria, de exigir esa verdad. Entonces, hoy esperamos que aquella justicia especial para la paz realmente permita que los responsables de estos hechos ocurridos lleguen y digan sus versiones, pero las versiones reales, no lo que nosotros ya sabemos. No han permitido que la responsabilidad de los que pagaron y fraudaron todos aquellos hechos ocurridos no van a llegar a la JEP, ni empresas, ni transnacionales, ni los grandes terratenientes, que hay una responsabilidad global de estos hechos ocurridos. Luz Marina, ¿podemos decir que la JEP favorece la impunidad? No diría que la JEP es responsabilidad de la JEP, sino detrás de las personas que están eh, presionando para que ellos no entren a buscar esa verdad, pero tampoco vemos que ellos tengan la oportunidad o que tengan los brazos libres para llegar a esas personas responsables de estos hechos. Uno siempre dice que es responsable tanto el directo como el indirecto, pero yo creo que el indirecto tiene una máxima responsabilidad que el directo, porque el directo simplemente ejecuta una responsabilidad obligatoria, una orden que les dan de los altos mandos, más el indirecto es el responsable porque es el que autoriza. Luz Marina Bernal, su movimiento y el movimiento de las Madres de Soacha fue nominado al Premio Nobel de Paz. Es uno de los movimientos sociales más reconocidos de Colombia en el mundo. Y sin lugar a dudas, cuando uno va a ver el conflicto colombiano, lo que le hicieron a los hijos de ustedes, a nuestros compatriotas, estos muchachos jóvenes, eh, no tiene nombre, no tiene nombre. Y por eso esta entrevista también es difícil para mí, porque es algo que uno en el periodismo trata de ser neutral, pero es este caso es muy fuerte. Quiero hablar de usted. Antes de que usted entrara en este activismo, después del asesinato de su hijo y de este activismo social y político, ¿cómo era su vida y ahora cómo es? Bueno, yo era una madre que vivía en una burbuja donde tenía un esposo, 4 hijos, una nieta, donde estudiaba en el SENA. Eh, Era una mujer que hoy tengo que reconocer que duré 48 años viviendo en esa burbuja donde ignoraba que vivía en un país con un conflicto armado, que cada 5 minutos a mi alrededor sucedía un hecho victimizante, no sabía que existían desapariciones forzadas, violaciones sexuales a mujeres, niñas y niños y adolescentes, feminicidios, torturas, genocidios, desplazamientos, reclutamiento de menores y muchas cosas más. Eso lo ignoraba yo dentro de esa burbuja donde llevaba a mis hijos al colegio, los traía, barría, planchaba, cocinaba,
me iba de paseo con mi esposo y mis hijos, era mi vida cotidiana y pensé que ese era el mundo prácticamente de todos y nunca digamos, cuando me sentaba frente a un televisor y decían que el ejército le había dado de baja a 15 guerrilleros, no entendía que era un guerrillero todavía, entonces eso eh, de pronto como ciudadana colombiana pude haber justificado estos hechos. Cuando pasa lo de mi hijo y entro a un mundo desconocido, entonces ahí es donde yo digo que yo parí a mi hijo para la vida, pero él me parió para una lucha. Entonces entro a un mundo desconocido donde veo que hay un país con un conflicto armado, que hay una guerrilla o muchas guerrillas alrededor del país, que hay todos estos hechos de violaciones a los derechos humanos, que hay muchísimas violaciones de personas en las regiones. Entonces, para mí es duro entrar a conocer ese verdadero país en el que yo crecí, que yo ignoré por esos 48 años y que hasta que el dolor no tocó a mi puerta, no pude entender realmente qué era lo que pasaba a mi alrededor. Entonces, cuando pasa lo de Fair Leonardo, que lo desaparecen el 8 de enero del 2008, lo asesinan el 12 de enero del 2008, la Brigada Móvil 15 de Ocaña Norte de Santander, donde busco a mi hijo por 8 meses y lo encuentro en una fosa común con más personas y sin saber qué hacer, porque no sabía realmente cuáles eran mis derechos como ciudadana colombiana. Y cuando Álvaro Uribe Vélez se para ante los medios de comunicación y dice que los jóvenes de Soacha no se fueron precisamente a coger café, sino con propósitos delincuenciales, me activa como madre y le prometo a mi hijo que demostraré al mundo entero su inocencia, ya que esos 26 años que mi hijo tenía eran un niño de 9 años, ya que cuando yo tenía 5 meses de embarazo, un carro me atropelló, desprendió su cerebro, mi hijo nació 6 meses 1, él nunca pudo aprender a leer, ni a escribir, ni a identificar el valor del dinero, tenía una discapacidad en su brazo y pierna derecha, y de esta manera, después de asesinado, lo nombran como el jefe de una organización narcoterrorista, que es lo que me parece terrible, que el ejército haga una cosa de estas, acabando sueños y proyectos de un núcleo familiar, y de ahí me dedico a ayudar y apoyar a todas las víctimas que realmente no tienen oportunidad de conocer sus derechos. Entonces, ese es mi trabajo. Para eso tuve que estudiar 6 años. El colectivo José Alvear Restrepo me ayudó mucho. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado me adoptó como una víctima más, me abrió las puertas para conocer mis derechos y fueron 6 años que estudié derechos humanos, un año de género en la Universidad Nacional y de esta manera es que llevo 2 años, 12 años tratando de aportar al máximo lo que esté a mi alcance para que un proceso de paz en Colombia sea estable y duradero para nuestras nuevas generaciones. ¿Qué está pasando ahora en Colombia con los líderes sociales? ¿Qué está pasando en las regiones? ¿Y cómo su trabajo está incidiendo también en estos cambios que se tienen que dar? Bueno, en este momento en las regiones está habiendo una situación muy, muy difícil, ya que los cultivos ilícitos eh, que habían entrado dentro de los acuerdos de paz, se había dicho que había un dinero suficiente para cambiar estos cultivos por cultivos
diferentes al cultivo de la coca, de la marihuana, y resulta que el gobierno incumplió, no entregó estos dineros para cambiar estos cultivos. Hoy en día vemos que esa es la disputa territorial y sobre todo fronteriza, donde tenemos varios grupos que están exterminando a los líderes sociales por defender sus territorios, defender estos cultivos que son los únicos que tienen para sobrevivir. Y tristemente tenemos que decir que hay otros grupos de otros países, por ejemplo, los de Sinaloa, que se encuentran también acá en Colombia, y hay una disputa territorial, y dentro de esos, dentro de ese conflicto están las víctimas en el centro. Entonces, aquellas personas que quieren defender su territorio o dicen que no permiten el exterminio de los cultivos por la fumigación o por el exterminio de estos cultivos, son asesinados. Hay una persecución, hay una desaparición forzada. Mi trabajo regional ha sido también por aquellas personas que no habían tomado la decisión de realmente entregar los procesos a la unidad de búsqueda, a la Comisión de la Verdad y a la JEP. Entonces, yo hice un trabajo invitada por la Universidad de Caldas, la Universidad de Manizales, con Fundecos y también con Equitas, donde se trabajaron con 180 familias para que ellas nos permitieran recibir sus informes de qué le había pasado a sus familiares. Hay familias, tristemente, que hay más de 8 o 9 familiares totalmente desaparecidos, que llevan muchos años ocultando esa verdad, porque es una zona donde hay muchos grupos armados, está el ejército, están los paramilitares, están las guerrillas, y para ellos es muy difícil. Ese trabajo fue un trabajo hermoso, donde son personas de la tercera edad, donde esperan todavía a sus hijos que los mandaban al colegio y que nunca volvieron. Entonces, el trabajar regionalmente por aquellas personas creo que es un trabajo digno de respetar y sobre todo satisfactorio, porque son personas que han tenido mucho miedo por la persecución que ellos han tenido. Entonces, el trabajo regional es lo más hermoso que puede haber aquí en Colombia, pero está siendo golpeado y destruido en este momento. Usted se presenta en un punto a ser candidata al Senado. ¿Cómo nació este interés y cómo es ese yo que sonríe? Lo que me da espacio para preguntarle, ¿no siente usted que voces como usted son necesarias en la política colombiana? Sí, a mí me invitaron a ser parte de la lista de decentes, que era un nuevo grupo que no se conocía, pero fueron personas muy seleccionadas. Realmente le apostábamos a un cambio diferente de país, a acabar con la corrupción que hay dentro del Senado, dentro del Congreso, y le apostábamos a eso, a un cambio diferente de país, a que ese proceso de paz realmente jugara un papel fundamental, donde aquellas víctimas que no creían que eso se diera, realmente confiaran que se iba a hacer un propósito diferente, con oportunidades de educación, oportunidades de salud, oportunidades dignas de trabajo. Habían muchos proyectos dentro de la lista de decentes que se iba a jugar en su momento, pero lamentablemente pues no se dio, no ganó Petro, que era pues el vínculo principal para que estos proyectos definitivamente se dieron. El Congreso tiene una mala reputación, desafortunadamente,
por aquellas personas que no van a trabajar por el pueblo, porque es ellos los que tienen que trabajar por el pueblo, no el pueblo trabajar para ellos. Es para que todo salga bien. Hoy vemos que el Centro Democrático obstruye una posibilidad de que haya un logro de prosperidad para las familias de bajos recursos. No lo hay. Entonces vemos que cada día la represión es fuerte. Hoy, en este momento del confinamiento, podemos ver que les han reducido el salario mínimo, que es una vergüenza el salario el que tiene Colombia, pero a ese salario mínimo de vergüenza lo van a reducir, donde creo que quitaron la prima de junio, la prima de diciembre, que es el ahorro que las familias tenían para darle una medio educación a sus hijos. Hoy no cuentan con ese apoyo. Entonces pienso yo que esos sueños del grupo de decentes, del grupo político que se había creado para hacer un cambio diferente, no existe, no lo pudimos ejecutar como eran nuestros sueños, pero bueno, esperamos que en un futuro podamos tener la posibilidad de que estos jóvenes realmente tengan la posibilidad de tener una educación gratuita, una salud gratuita y sobre todo una posibilidad de tener un trabajo digno que puedan salir adelante estos jóvenes. Pues Marina, es una gran deuda histórica que tenemos con las víctimas en Colombia, una deuda que ni siquiera hemos empezado a pagar. Pero a veces en un país tan polarizado, yo pienso que debemos escuchar menos a los políticos y más a las personas que han sufrido la guerra, que han sufrido la violencia de distintos sectores, de las guerrillas, de los paramilitares, del ejército, en el caso suyo, y su familia. ¿Cómo construir un país donde todos quepamos, Luz María? Primero, yo creo que tendríamos que acabar con la indolencia, la indiferencia y la frialdad de aquellas personas que porque viven en un estrato diferente y porque no han sido tocados por la violencia, es invitarlos a que se pongan en los zapatos de las víctimas de un país como Colombia. Los hechos victimizantes que suceden en Colombia son demasiado graves, pero tristemente son 4 o 5 familias que tienen un monopolio de más de 200 años en Colombia, que no ha permitido que el país crezca, porque Colombia es un país demasiado rico en la extensión de la palabra. Tiene petróleo, minería, cultivos que hay de pan coger, se pueden cultivar muchas cosas. Eh, los campesinos los están sacando de sus territorios. Eso dificulta los cultivos normales, los cultivos dignos y obligan a la gente a sembrar cultivos ilícitos para poder sobrevivir. Yo diría que para que un país como Colombia y todos quepamos en ellos, tenemos que ser conscientes primero de lo que pasa en el país. Y lo otro es que no se sigan creando leyes, no se sigan creando acuerdos que no se van a cumplir y que no haya tanta represión, no haya tanto rechazo por las personas que somos de bajos recursos, de las personas que son de un estrato cero. Y también es la posibilidad de que nuestros hijos tengan una educación digna y hoy exigimos que aquellas personas indígenas, afros, regresen a sus territorios de origen, que lleguen a sus, digamos, territorios raizales para que ellos puedan vivir dignamente. Entonces, si no cambiamos la indiferencia respecto a lo que está pasando y somos conscientes del país en el que vivimos, e investigando realmente
cuántos hechos victimizantes tiene que vivir el país o está viviendo el país, no podemos realmente llegar a ser conscientes de lo que está pasando y poder llegar a ser personas humanas de lo, digamos, con estos hechos que están acabando con miles y miles de familias. Luz Marina, no se sabe todavía, como usted lo ha dicho y lo ha señalado, quién dio la orden, quién estuvo detrás, cuáles fueron las personas. Sin embargo, esas personas lo saben y esas personas están ahí, quizás más públicamente de lo que parece. ¿Qué le diría a usted hoy si supiera quién es o quiénes fueron los que están detrás? ¿Qué palabras les diría a usted? Bueno, yo soy una persona que nunca he hablado con, por ejemplo, el gobernador de la época de los 80, no sé qué. No, yo soy una persona muy directa y le diría que así, señor Álvaro Uribe Vélez, señor Juan Manuel Santos, señores altos mandos militares de Colombia, ustedes que son los responsables de los hechos ocurridos en el país respecto a las ejecuciones extrajudiciales, respecto a los crímenes de Estado, deberían de aceptar su responsabilidad. Ya no hay cómo tapar el sol con un dedo. Se sabe toda la verdad. Que ustedes se quieran camuflar para seguir negando una responsabilidad que tienen, tarde o temprano, tienen que pagar estos hechos que realmente están avergonzando al país. Y son hechos que aún, lamentablemente, con sus nuevas ministeriales se siguen ejecutando, no en la misma masividad que sucedieron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, porque en la investigación que se hizo desde 1980 hasta el 2012, vemos que en el gobierno de Samper, de Belisario Betancur, de Ernesto Samper, de Gaviria. Gracias por seguir conectados. Tuvimos un inconveniente técnico, entonces tuvimos que cambiar un poco la entrevista. Ahora vamos a iniciar o a continuar la segunda parte de esta entrevista con Luz Marina Bernal. Y por supuesto, gracias por estar conectados. Luz Marina, muchas gracias por estar acá de nuevo con nosotros. Quiero continuar preguntándole cómo venía la entrevista y cómo se la veníamos haciendo. Si pudiera usted hablar y saber quién dio la orden primordialmente, quién estuvo detrás, quién fue la persona encargada de dar la orden, ¿usted qué le diría hoy si pudiera a través de esta entrevista decirle algo? Bueno, si yo tuviese la oportunidad de tener al frente a la persona de quien dio la orden, primero le preguntaría si tiene familia. ¿Qué hubiese pasado si la familia de él hubiese sido la víctima directa de los hechos ocurridos? Primero, que nuestros hijos no eran personas con una inclinación política, no eran sindicalistas, no iban a contra de un gobierno y que el solo hecho de ser pobre no quiere decir que sea un pecado en este país y no tenían por qué haber exterminado a nuestros hijos y sobre todo manchar su nombre, dañándoles su dignidad y su memoria, porque el solo hecho de asesinarlos y hacerlos pasar por miembros de un grupo insurgente, y como en el caso de mi hijo Fair Leonardo, que fue señalado o sindicado de ser el jefe de una organización narcoterrorista, un chico de educación especial que ni siquiera podía arreglar su personalidad porque la que estaba al frente de todo eso era yo, que los beneficios para esa persona de pronto fueron muy altos
y le diría, sé que usted fue una de las personas que se pudo haber beneficiado con todos estos hechos ocurridos, pero no pensó en el daño tan grande que nos causó a miles de familias cometiendo estos hechos donde dañó sueños y proyectos de todo un núcleo familiar. Entonces pienso yo que el dolor que nosotros como madres en este momento tenemos es muy grande. Y le diría, vea, señor, yo primero fui mujer, segundo madre y tercero no parí un hijo, ni para la guerra ni para venderle a nadie. Somos estigmatizadas porque nos han dicho que nosotras estamos buscando dinero. No hay dinero realmente en la vida que pueda, eh, que pueda valer realmente un ser humano. Y un hijo no tiene precio. Entonces, eso le diría yo a esa persona. Por supuesto, estoy absolutamente convencido de lo que usted está diciendo. Creo que es muy indolente y muy miserable pensar que una mujer como usted, que ha perdido un hijo en esta triste guerra y de las maneras más infames, pues su hijo no estaba haciendo nada, su hijo simplemente, su único pecado era ser vulnerable. Y quiero hablar de Juan Manuel Santos, porque Juan Manuel Santos tuvo y tiene un lugar importante en esta historia y tiene que responder por un lugar y por una responsabilidad histórica. Olvidarnos de eso es agredir a ustedes, a las víctimas, y agredirnos como historia y como nación. Juan Manuel Santos tiene una responsabilidad. ¿Cuál fue y cuál es el manejo que Juan Manuel Santos ha hecho de esta crisis y por supuesto de esta situación que lo compromete como ministro de Defensa? ¿Cómo ha sido él con las víctimas? ¿Cómo ha sido él con la historia? ¿Cómo ha sido él con ustedes? ¿Alguna vez lo ha tenido usted cerca? ¿Alguna vez usted le ha podido decir, expresidente o Juan Manuel Santos, qué pasó y usted qué estaba haciendo? Bueno, realmente yo no he tenido la oportunidad de tenerlo frente a frente, pero sí hemos estado, digamos, en un mismo lugar. Él como ponente, yo como persona invitada dentro de dentro de la relación, o sea, de la reunión que hay. Es una persona realmente que se le ve la indolencia, la indiferencia que tienen respecto a la problemática y creo que él en el momento que tomó la presidencia quiso borrar definitivamente lo que viene históricamente detrás de la responsabilidad que tenía como ministro de Defensa. En el momento que él se posicionó como presidente, creó la ley de víctimas, que es lo que activa a un país donde dicen que sí va a hacer algo y se habla solamente de esa ley, digamos, esa ley de víctimas y luego amplía el fuero penal militar, donde para nosotros fue muy duro. Estuvimos luchando por varias ocasiones para que esa ampliación del fuero penal militar no se diera. Ganamos dos veces, pero en la tercera él nos dijo que nuevamente iba a arreglar el documento y lo iba a pasar. Efectivamente, en la tercera vuelta ganaron la ampliación del fuero penal militar, que fue la forma en que los militares camuflaron la investigación respecto a la responsabilidad que tenían en los casos y luego hace el acuerdo con las FARC y se olvida definitivamente la responsabilidad que hay detrás de las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, pienso yo que en su mandato estratégicamente fue muy inteligente para que los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, no
no lo cuestionaran respecto a las ejecuciones extrajudiciales. Pero luego es postulado para el Premio Nobel de Paz, donde tengo que decir que en esa postulación también estoy yo, ya que fui una de las 60 víctimas que asistimos en los acuerdos de paz en La Habana, y de ahí habemos 5 víctimas postuladas también para el Premio Nobel de Paz, así que éramos 7 personas, porque está incluido también Timochenko como representante de las FARC. Por un momento pensé que la vida me estaba jugando una mala pasada, lo diría, porque yo creo que no podría imaginarme el estar hombro a hombro con un hombre responsable de la muerte de mi hijo. Entonces, así es que fui a Oslo. Usted, quiero pedir una taxativa y que sus palabras que acaba de decir, porque pueden ser importantes y son muy importantes, que usted lo diga. Juan Manuel Santos, ¿usted lo considera responsable de la muerte de su hijo? Sí, sí lo considero tanto a Álvaro Uribe Vélez como a Juan Manuel Santos, sí los considero como responsables de la muerte de mi hijo o de la muerte de todas las ejecuciones extrajudiciales en el país, ya que él como ministro de Defensa firma, digamos, esa orden que los altos mandos tienen que ordenar para ejecutar. Entonces, yo sí señalo directamente como responsables a Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y las cúpulas militares. Luz Marina Bernal, ¿cuál sería usted hoy las palabras que usted quisiera decirle si tuviera hoy mismo acá a Juan Manuel Santos a través de esta entrevista que quizás la pueda ver él, usted, qué le dice? Bueno, yo le diría al señor Juan Manuel Santos que la responsabilidad que hay sobre sus hombros, sobre las ejecuciones extrajudiciales, no la siga evadiendo, sino que él realmente tiene que declarar y contar cómo se fraguó, cómo se tejió esa responsabilidad. Y sabemos que en Colombia, en ese momento, no había ninguna clase de enfrentamientos porque estaban en pocos meses, habían extraditado a los principales cabecillas del paramilitarismo y no habían enfrentamientos en esa época porque hemos estado en regiones y hemos preguntado y los mismos campesinos dicen que no, en esa época no habían enfrentamientos en sus regiones. Así es que tenían que demostrar internacionalmente que sí se estaba ganando la guerra en Colombia, que sí se estaba acabando el narcotráfico, que sí se estaba enfrentando al paramilitarismo y a las guerrillas. Y de esta manera, la presión que venía de los altos mandos de Mario Montoya para que los militares presentaran excelentes bajas en combate, pues sale la responsabilidad de parte de él y que él debería de ser consciente que muchas de las familias estamos esperando esa verdad de parte de los militares, de parte del señor ministro de esa época, que es él. Entonces, sí le pido yo el favor o que sea consciente de que nosotros necesitamos esa verdad, que somos conscientes también de que había un famoso Plan Colombia que se tenía que ejecutar, pero no habían cómo demostrar la inversión económica de esa época y utilizaron solamente a nuestros hijos y los asesinaron y los llevaron como carne de cañón para presentar sus excelentes resultados.
Luz María Bernal, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo quiero que usted se despida y que nos recomiende cómo hacer la paz en Colombia, cómo construir un país distinto, si hay una voz que pueda colaborar y aportar a esa nueva construcción de país. Es usted, por favor, déjenos una enseñanza. Bueno, primero yo quisiera recomendarles, em, hay muchas investigaciones respecto a las ejecuciones extrajudiciales y como se había hecho una investigación con Noche y Niebla sobre la investigación de la responsabilidad que tenían los presidentes desde 1980 hasta el 2012, y ahí pueden ver la masividad de crímenes de Estado que se cometieron en los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero también les pediría que a nosotras las víctimas no nos juzguen a la carrera, que hoy un cúmulo de madres estamos luchando por una verdad, por una justicia y sobre todo invitarlos a que nos ayuden a destejer una guerra absurda que ha causado tanto daño por más de 60 años y que nos ayuden a tejer una paz estable y duradera. 5 nietos y realmente no me imagino cómo ellos tienen que vivir en Colombia, viviendo un conflicto que no les pertenece y que realmente no solamente ellos, sino otras generaciones también tienen el derecho de vivir dignamente. Entonces, que nos apoyen, nos acompañen para desestructurar toda esta guerra absurda que tiene el país y lograr una paz estable y duradera. Luz María, siempre le pedimos a nuestras invitadas e invitados que nos recomienden un libro. Usted no puede ser la excepción, recomiéndenos un libro y finalizando quizás una canción que también es otra petición que le hacemos a todos y a todas nuestras invitadas. Un libro. Serían muchos libros, ya que el Centro Nacional de Memoria Histórica ha hecho una recopilación histórica de todo lo que ha pasado en Colombia, donde hay temas de violaciones sexuales a mujeres, niñas y niños y adolescentes. Hay el tema de desaparición forzada, de tortura, genocidio, masacres, desplazamientos. Hay libros muy interesantes en el Centro Nacional de Memoria Histórica que sería importante que el país los leyera. Y bueno, la canción sería, Dios santo. em, La de tu hijo que nos recomendaste, que no pudimos llevar, me encantaría. bueno, hay una canción que cantaba mucho mi hijo, ¿Cómo voy a olvidarte de Segundo Rosero? Era una canción que cada vez que la escucho me parece verlo a él que se manda la mano al corazón. No sé por qué esa Luz María, canción. Me he preguntado muchas veces por qué esa canción. Señor, perdón. no, termine Aló. usted, por favor. Termina tú, por favor. Pues que es una canción que para él le significó mucho. Realmente no sé cuál sería la razón, pero es una canción que me ha marcado muchísimo. Claro, por supuesto. Marina, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que todos los colombianos, yo y todos tenemos una deuda muy grande con ustedes, víctimas. Y creo que el compromiso de todos debe ser
independientemente de qué sector político estemos, de qué ideología tengamos, cuáles sean nuestras condiciones económicas, nuestras condiciones sociales, socioeconómicas. La paz debe ser un compromiso a ultranza de todos. Y bueno, pues con admiración le digo que gracias por esta entrevista y gracias no solo por construir perdón, que es tan importante en esta sociedad, sino por no solo representar la voz de usted, de las madres de Soacha, pero también de todas esas víctimas que nos ha dejado esta larga y triste noche del conflicto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el apoyo incondicional que nos vienen dando, porque los medios también han jugado un papel fundamental para nuestra denuncia. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar conectados con un episodio de Directo Arets. Hoy Luz Marina Bernal, dirigente social, una madre que perdió a su hijo en esta guerra de la manera más infame y que nos enseña a todos para qué no hacer la guerra. Muchas gracias. Bueno, que esté muy bien, gracias.